A Isaías 43, 18. Dice allí, ahora dice el Señor, ¿a quién? A su pueblo. A su pueblo. ¿Qué dice el Señor? Ya no recuerdes el ayer. Que es un problema serio que tiene la humanidad hoy en día. Y quizás usted también lo tiene. ¿Qué usualmente hacemos? ¿Verdad? Hasta mi esposa y yo veníamos hablando en algún momento dado del pasado en el camino. No era que nos estábamos reprochando, sino estamos comparando y viendo lo que está sucediendo. Pero hay muchas personas que viven día tras día recordando el pasado. Lo que pude hacer, lo que debía hacer, lo que me fue bien y lo que no me fue bien. Y así sucesivamente. Pero Dios nos está recordando esta noche. Ya no recuerdes el ayer. O sea, es un mandato del Señor que nos olvidemos, si pudiéramos así hacerlo, del pasado. ¿Por qué digo del pasado? No estoy hablando de todo el pasado. Estoy hablando de aquello que nos lastima y que nos hace pensar. Hasta en algunas personas lo piensan así, que no sirven para nada por lo que hicieron, ¿cierto? Algunas personas se autocastigan porque lo que pasó o lo que pudo haber pasado. Pero Dios nos está recordando esta noche, ya no recuerdes el ayer. No pienses más en las cosas del pasado. Aquí Dios está hablando con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vivió situaciones sumamente difíciles y se encontraban en cautiverio porque ellos mismos provocaron por su conducta esa situación. Ahora Dios le está diciendo, miren, no recuerden más lo que pasó. Yo les quiero decir a ustedes que por eso yo no le voy a tomar en consideración lo que ha pasado. Ahora, el 19, miren cómo dice el versículo 19. ¿Qué va a hacer el Señor esta noche para usted? Voy a hacer algo nuevo. ¿Qué es? Yo no sé qué es. Yo voy a tratar de transmitirte, y el Señor a través de la palabra, lo que debe ser que tú permitas que Dios haga nuevo esta noche. Y dice ahora, y verás que ahora mismo, ¿qué va a pasar? Va a aparecer. No es un acto de magia, es un milagro lo que Dios hace. Un milagro significa que aunque es sobrenatural lo que necesita hacerse, Dios lo puede hacer. Y eso lo creemos por fe, amén. Así, si Dios puede hacerlo, yo lo creo. ¿Y qué más evidencia yo necesito de que Dios dijo al principio, sea la luz, y fue la luz? Y no estamos hablando del switchecito de Luma. Estamos hablando de un sol que brilla para todos los días. Y gloria a Dios porque también tenemos a su Hijo, que es el sol de justicia que brilla para nosotros todos los días. Y dice ahora, miren, algo sobrenatural. Voy a abrir un camino en el desierto. ¿Y qué más dice allí? Y ríos en la tierra estéril. ¿Por qué a veces la tierra es estéril? Porque no tiene agua. Algo que me maravilló mucho cuando fui a Israel, hace algunos 10 años atrás, es que ellos han convertido el desierto en ríos, en plantaciones, en tantas cosas tan adelantadas. Y las chinas, las mejores que he probado, son de allí, hermano. Porque de verdad que saben riquísimas. Y como la hacen y la producen para ellos mismos, usted tiene China todos los días y no tiene que comerse una, puede comerse todas las que quiera. Y es bello poder ver que ese ejemplo que ese pueblo ha hecho, esa nación, para poder alimentarse, para no depender de afuera, Dios está diciendo, yo no quiero que tú dependas de nadie más, yo quiero que tú dependas de mí, porque yo voy a hacer lo que tú necesites. Y eso para mí me llena de gozo. Cuando usted siembra una semilla, ¿cuál es el proceso de sembrar una semilla? Usted la sembró y ya al otro día está viendo el tallo, está viendo los frutos, está viendo... Si usted sembró, hermano, una habichuelita, una semilla de habichuela. Para mí fue una maravilla la primera vez que vi una semilla de habichuela nacer o crecer. Yo estaba en kinder y la maestra nos envió, que todavía lo hace. Eso fue hace poco, ¿verdad, Aurea?
Ay, 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 hace 55 años atrás, pero nos daban un vasito plástico que todavía existe, ¿verdad? Y uno echaba tierra, tenía que traer la tierra y la semilla con el dedito, uno la empujaba hasta abajo y lo más que podía con su dedito, porque nosotros lo que teníamos el dedito a los 5 años, 4 años, que de 2 pulgaditas si acaso, y ahí le echábamos agua, ¿cierto? Y después a esperar lo que iba a pasar. Y qué interesante, porque en el vasito plástico, como es transparente, usted podía ver qué era lo que estaba pasando. No era el otro día, se tardaba unos cuantos días. Pero después tuve el privilegio de poder ver esa semilla crecer y crecer y crecer, hasta finalmente mi papá sembró la plantita en el jardín al frente de mi casa. Y pude ver cómo ella se enredó en la verja que teníamos allí y luego dar las vainitas con sus habichuelas. Eso es algo maravilloso y poderoso, ver cómo es que sembraste una semilla, la cubriste y luego ¿qué haces? ¿Cuál es el proceso? Sembraste, la cubriste y tienes que esperar. Tienes que esperar. Y aunque estás esperando y no ves nada sucediendo, algo está pasando, ¿cierto? Algo está pasando en la profundidad. Pasan los días y tú estás diciendo, aquí no ha pasado nada, voy a botar el frasco porque no está pasando nada. Y ustedes que son agricultores saben más que yo de eso. Algunos ya saben los días en que ya va a brotar la semilla. Los expertos ya saben cuándo sembraron la mata de plátano y cuándo va a dar los plátanos. ¿Cuál será la primera cosecha? Les confieso que aunque tengo muchas matas de guineo, especialmente de manzano, yo todavía no sé cuánto tiempo se tardan. Tengo un más o menos, un aproximado. Ya yo sé que cuando los turpiales están dándole mucha vuelta al racimo de guineo, es que hay que cogerlo. Porque si no, ellos van a dañar unos pocos y no se van a poder comer. Pero ustedes saben que pasan los días y no se ve nada, pero aunque usted no vea nada, está pasando algo, ¿cierto? En lo profundo, la vida comenzó y comenzó debajo de la tierra. Usted y yo no podemos explicarnos eso. Pablo nos dice que la semilla hay que sembrarla y hay que echarle agua y eso le corresponde a Dios porque esa semilla murió, pero luego se levantó. Y esa es la maravilla que el Dios del cielo hace. Y sabes qué, así hay personas hoy. Y posiblemente aquí hayan 2 o 3 de esas personas que están esperando a ver qué pasa. Porque no creen que es lo que puede pasar. Y por fuera usted mira y parece todo igual. Pero por dentro, yo quiero decirte que ya Dios empezó a trabajar. Así él se lo dijo a Nicodemo. El viento sopla y tú no sabes de dónde viene. Porque nadie puede decir cuándo fue que el Espíritu Santo empezó a trabajar en su corazón. Cuando usted tomó la decisión por Cristo, o toma la decisión por Cristo, hace tiempo el Espíritu Santo estuvo trabajando en su corazón. Hace tiempo Dios estaba obrando, aunque la gente no podía verlo, pero Dios, y quizás ni uno mismo, Dios estaba trabajando. El problema es que muchos pueden estar diciendo, que no sé si hay alguien aquí que pueda pensar igual, cuando vea el cambio, yo creeré. ¿Qué necesita esa persona? Ver para creer. Pero Dios no nos está pidiendo en esos versículos que nosotros veamos para creer. Porque lo que Él te está diciendo allí, voy a abrir un camino en el desierto, ¿eso no ha pasado? ¿O ha pasado? En el caso del versículo que Dios está mencionando. No, tampoco la tierra estéril tuvo ríos. Pero Dios está declarando la palabra y si Dios la declara es porque va a suceder. Y en nuestras vidas debemos pensar de la misma manera. No podemos pensar cuando yo vea un cambio es que yo voy a creer. De hecho, algunas personas dicen, voy a hacer esto y aquello primero para después tomar una decisión. Oh, amigo mío, si tú sigues pensando de esa manera, nunca tomarás una decisión por Cristo, porque estás esperando ver algo y no lo vas a ver porque tú mismo no permites que suceda. Pero tan pronto tomas una decisión por Cristo Jesús, como cada uno que está aquí posiblemente ya hizo, y lo que nos están viendo, vas a ver
cosas maravillosas suceder. Quizás hay alguno que está diciendo, yo cuando vea el cambio voy a creer. Pero ¿sabes lo que te dice Dios? A través de Isaías 43, 18 y 19. Él te pide y te dice, cree, porque yo estoy obrando. El cambio ya empezó. Como esa semilla. Usted la sembró allí, la de habichuela. Y usted no sabe qué está pasando, pero sí está pasando algo. Y el mero hecho que usted esté aquí esta noche es porque Dios está haciendo algo en usted. Y desea completarlo por completo. El pasado no puede seguir gobernando su vida. No puede ser. El enemigo usa eso como estrategia para desanimarnos, para hacer pensar que Dios no puede hacer grandes cosas, cuando constantemente Dios ha probado que Él hace grandes cosas. Dios puede hacer cosas que tú nunca has imaginado. Yo las he visto como ministro del Evangelio. He podido ver Dios hacer cosas grandes en personas que pensaron que nunca iba Dios poder obrar en ellos. Pero por su gracia y por su amor, pude ver que Dios sí ya había comenzado a obrar en sus corazones. Quizás hay personas esta noche aquí que Dios ya comenzó a obrar, como está diciendo el versículo de Isaías 43, 18 y 19. Dios te está recordando en esta noche, el pasado no puede seguir gobernando tu vida. Dios te está diciendo, no te acuerdes del pasado. Debes tomar una decisión. Y esa decisión debe ser que a pesar de lo que pasó, yo voy a confiar en Dios. Amén. Porque no estamos hablando solamente de los errores. Cuando hablamos de la vida espiritual, estamos hablando también de que algunas personas se atan al pasado por los pecados que cometieron, de las malas decisiones, de errores nefastos que vivieron, de problemas que se pueden solucionar, pero piensan, yo hice cosas malas, Dios no me puede perdonar. Otros piensan, yo fallé, yo no soy digno de que Dios me perdone. Lo he escuchado. Hablé con un hombre una vez que no es de nuestra fe, aunque conoce mucho del Señor, que una vez me dijo, yo no he tomado mi decisión por Cristo porque yo creo que Él no me puede perdonar. Y Él no me dio la razón del por qué Dios no lo puede perdonar, o Él piensa que Dios no lo puede perdonar. Pero yo traté de decirle y darle ejemplo de lo más peor que pudiese existir en el mundo, pero que Dios perdonó. Es el caso de Manasés. ¿Saben quién es Manasés? Hoy en una de mis visitas estuve hablando con un hermano acerca de Manasés porque Manasés empezó a gobernar a los 12 años de edad, un niño. Su padre Ezequías había sido un rey extraordinario. Pero Manasés, por alguna razón, que nació después del milagro de Ezequías, no siguió la vida de su padre como ejemplo. Sacrificó hasta su propio hijo. Mató a los profetas. Persiguió a los fieles del Señor. Pero ¿sabes qué? Nos dice el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, que cuando él se encontraba en el calabozo, cuando lo tomaron, él dice que clamó a Dios. ¿Y sabes qué hizo Dios? Dios empezó a decirle, no, espérate, vamos a pasar lista de lo que tú estás haciendo y lo que has hecho, y el por qué tú estás aquí. Dios no le dijo eso. Dios pudo decirle eso. Bueno, si nosotros estuviéramos en la posición de Dios, quizás lo hubiésemos hecho. ¿Y qué haces tú pidiéndome perdón? Pero Dios no hizo eso. Dice la palabra que tan pronto Manasés clamó al Señor, el Señor atendió su petición. Escuchar y atender son dos cosas diferentes. Y si usted quiere ver que Dios lo atendió y lo escuchó, lo devolvió a su reino.
que eso era imposible. Después que un país te quitara el poder, difícil era que te lo devolviera. Pero Dios hizo de lo imposible lo posible. Y te pregunto, ¿no puede hacer lo mismo contigo? Manasés era un ser humano igual que yo y que tú, pero fue a los pies del Maestro, fue a los pies del Dios del cielo que perdona y olvida. En algún momento dado recordó que su padre clamó a Dios y Dios también respondió. Eso está en Isaías 18, cuando Dios le dice a su padre, ordena tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás. Y el rey se asustó, dijo, no, Señor, mira lo que yo he hecho, todo lo bueno. ¿Cómo es que me vas a quitar la vida? No me la quites, por favor. Y no muy bien el profeta estaba saliendo por la puerta. Dios le dijo que volviera y le dijera al rey que le iba a dar 15 años más de vida. Yo soy feliz con 15 años más. Y parece que Manasés recordó ese momento y clamó al Dios del cielo. Cada instante, en cada momento, el enemigo susurra a nuestro oído, porque él es astuto en las cosas que hace. Dios no puede hacer nada contigo. Tú no tienes remedio. ¿Has escuchado eso alguna vez? No me conteste en voz alta, pero es posible que sí. Es posible que sí. Porque Él te va a hacer sentir lo más culpable posible. Y puede ser algo bien sencillo. Y estoy hablando, escuche bien, tanto personas dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Para los dos. Y vamos a ver más adelante por qué. Pero, escucha bien. Dios no te define por el pasado, por tu pasado. ¿Cómo es que Dios te define? Por su gracia y por su amor. Que es abundante para ¿cuántos? Para todos. La gracia y el amor de Dios es más abundante de lo que tú y yo podamos imaginar. Pero Dios está más que disponible para darte esa gracia. Si usted va a un libro maravilloso que se llama, de hecho, así mismo, La maravillosa gracia de Dios. Es una matutina, es un devocional que se encuentra en la librería digital de la escritora que muy bien conocemos como Elena G. de White. Esa matutina, La maravillosa gracia de Dios, dice que la gracia es solo para pecadores. ¿Y qué somos nosotros? Por herencia. No se puede. De ninguna forma u otra usted se puede zafar de eso. Dice ella allí que a los ángeles no se le da la gracia de Dios porque ellos no la necesitan. Ellos no pecaron contra Dios. Ellos no desobedecieron. Sin embargo, el hombre sí desobedeció. Y Dios ama a los ángeles y hace grandes cosas con ellos y por ellos. Pero por quien Él entregó a su Hijo fue por nosotros. Y esa es la gracia de Dios. Gratuitamente te da la oportunidad de recibir la salvación. ¿Cuánto tienes que pagar por la salvación? ¿Quién lo pagó todo? Esa es la pregunta que viene es, ¿cuánto estoy aprovechando esa gracia? ¿Cuánto estoy aprovechando el favor de Dios? Hay personas que quizás nos están escuchando esta noche o están aquí que están pensando en el dolor que han vivido en el pasado. Traiciones, abandonos, heridas profundas y tantas otras cosas que nosotros podemos pensar, ¿verdad? De lo que nos atormenta. Sin darle cuenta al pasado, se convierte en una prisión. Y he visto personas vivir en esa prisión. Y Dios quisiera que ninguno en esta noche viva en esa prisión, porque Dios ha prometido a través del profeta Isaías hacer todo nuevo. Miren, Cristo no murió para que sigamos cargando el ayer. Cristo murió en la cruz. Él tomó tu culpa, Él tomó tu vergüenza, tu historia rota la tomó en la cruz para darle una vida nueva a cada uno de los que crean en Él.
Hay un ejemplo bíblico que siempre se ha concentrado más en uno de los personajes, pero esta noche quisiera hablar de los dos. Vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 15. Estamos hablando del hijo pródigo. Siempre miramos al hijo pródigo y contamos lo que él hizo, pero nos olvidamos de su hermano. Y yo quiero hacer un análisis con usted de su hermano. ¿Por qué? Bueno, vamos con calma. Vamos primero al libro de Lucas capítulo 15, versículos 11 en adelante. Leemos la historia brevemente porque es importante que podamos mirarla para aquellos que quizás no la conocen. En el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante dice lo siguiente y luego brincamos porque es una parábola que Cristo Jesús dijo que muy bien aplica para todos los tiempos. Dice allí, Jesús contó esto también. Un hombre tenía ¿cuántos hijos? ¿Y por qué siempre hablamos de uno? ¿Cuántos hijos tenía? 2. Muy bien. Dice ahora, el más joven le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. En otras palabras, el hijo estaba diciéndole al padre, muérete, porque yo quiero mi herencia. Porque solamente se daba la herencia en el momento de morir. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo que hizo el hijo menor lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Y quizás hay algunos viéndome en esta hora que ha vivido esa experiencia. Estuvo con el Señor, estuvo sirviendo al Señor y de momento dice, yo quiero ver lo que el mundo me ofrece, me voy. Y eso fue lo que hizo este joven. Pero miren lo que pasó. Pero cuando ya se le había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Qué difícil cosa es pasar hambre. Algunos quizás experimentaron o experimentamos un poquito en el huracán María, pero usualmente el boricua, cuando dicen que hay mal tiempo, ¿qué hace el puertorriqueño? Hasta los carritos se quedan llenos, ¿verdad? En el supermercado porque ya la gente se cansó de esperar. Y muy curiosamente he visto gente comprar muchas cosas congeladas para llevarse en huracán cuando es lo menos que deben de comprar, porque aunque haya planta, y si le falló la planta, ¿qué va a pasar? Se dañó todo. Ahora dice aquí, fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar, ¿qué? Ahora, ¿qué pasa? Y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Porque yo estoy pensando cuando dice que nadie se las daba, que él quería comérselas antes que la mezclaran con toda la comida vieja que había allí. ¿Sí? Como cuando en la escuela, que lamentablemente llenan a veces los drones de la comida desechada en las escuelas públicas, ¿verdad? Por los niños. Una persona con hambre ve ese dron como un gran plato de comida, pero le estaba pasando a este hijo. Ahora, se puso a pensar. Miren qué interesante. Son las palabras de Jesús. ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra? Mientras yo aquí muero de hambre. ¿Qué está diciendo él? Oye, me conviene regresar a casa. Porque todas las bendiciones que tienen los siervos de papi, yo no los tengo. Ahora mismo yo estoy pasando hambre y eso no es lo mejor para mí. Así que el hijo pródigo perdió todo, vivió en pecado y terminó en la miseria, porque está pasando hambre. Ahora él dice, regresaré a casa de mi padre y ¿qué le voy a decir? Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Es interesante, él está buscando ganarse nuevamente la confianza de su padre. Decirle, estoy humillado, ya sé lo que me pasó, por favor no me lo repitas, papá, porque yo sé lo que estoy pasando y lo que pasé. Pero vengo a decirte que por favor me des la oportunidad de por lo menos trabajar como uno de tus siervos. Ahora, él sigue diciendo, ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como uno de tus trabajadores.
Y finalmente dice la palabra, se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, ¿qué hace su padre? Lo vio y sintió compasión de él, corrió a su encuentro y lo recibió con sus brazos abiertos. El padre ya lo estaba esperando. Fíjese qué interesante. Lo único que tú tienes que hacer no es todas esas palabras que dijo el hijo, aunque es bueno arrepentirse y es necesario, pero es correr a los brazos del padre. Eso fue lo que hizo el hijo. Corrió, caminó, pero no sabía que cuando él estaba corriendo, ya su padre a la distancia lo estaba mirando, observando para recibirlo en sus brazos de amor. El padre lo recibe, lo abraza, lo besa antes que él dijera cualquier cosa y dice que por favor preparen el carnero más gordo, más grueso que pudieran tener, el becerro, para hacer una fiesta, porque el hijo de él, que estaba perdido, regresó. Así que vamos a celebrar con un banquete, porque él dijo, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta, pero qué interesante, que cuando comienzan la fiesta, el hermano mayor, que representa a los que nunca se fueron físicamente. ¿Quiénes representa el hermano mayor? A los que no se fueron físicamente, que posiblemente seamos todos los que estamos aquí. Pero ¿qué pasaba con el hermano mayor? Miren lo que dice el hermano mayor. Él escucha el baile, escucha la música. Puedes pasar al próximo versículo, hermano, por favor. Y le pregunta lo siguiente. El otro versículo dice, ¿qué le pasa aquí? El criado le dice, es que su hermano ha vuelto y su padre ha mandado a matar el becerro más gordo porque le recobró sano y salvo. Eso es para celebrar que tu hijo llegue bien. El próximo versículo, hermano, dice, pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar. Así que su padre tuvo que salir a rogarle que hiciera lo mismo. O sea, a rogarle que fuera y entrara y celebrara porque su hermano había regresado. Miren, hermanos queridos, este hermano mayor representa a aquellos que no se fueron físicamente, pero cuyo corazón, se distancia sin darse cuenta del Padre. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque mientras el hijo pródigo pecó abiertamente, el mayor revela un problema más sutil que no se estaba dando cuenta. ¿Cuál era ese? Una fidelidad externa sin gozo ni gracia. ¿Cuál era el problema del hermano mayor? Una fidelidad externa. Para todos él se veía que era fiel a su padre, pero internamente lo era. Estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando en otra cosa. ¿Cuál era el problema del hijo mayor? Pienso yo. Y en los comentarios, en la información que busqué y recibí, dice claramente que él permanecía allí, pero sin transformación. Es un peligro eso. Permanecer ante la presencia de Dios y permanecer en la casa de Dios, querer estar aquí todo el tiempo, pero no tener una transformación. ¿Qué necesita la iglesia para recibir la lluvia tal día? Un reavivamiento y una reforma. Es lo que dice la palabra de Dios y la sierva del Señor. Eso es necesario que suceda. Eso fue lo que pasó en el aposento alto con los discípulos. Tuvieron unánimes. Ahora, su lenguaje es como que si le estuviera hablando al Padre que era obligatorio lo que él estaba exigiendo, en vez de ser una relación. Cuando tú tienes una relación con alguien, tú no le exiges, porque lo conoces y sabes muy bien lo que te puede dar y no lo que puede dar, y lo que te ha dado, porque lo que Dios siempre nos ha dado ha sido en abundancia. Amén. Este joven, el hijo mayor, estaba haciendo justicia basada en la comparación. ¿Cuál fue la comparación de él? Yo nunca me he ido de casa. Sin embargo, este se fue, derrochó el dinero y tú le estás haciendo una fiesta. Y yo que me he quedado contigo todo el tiempo.
Es la exigencia de Él. Es la justicia de Él. Jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener comida con mis amigos. Pero si le dio todo, era el hijo mayor. ¿A quién le tocaba la herencia? A él. Pero él ahora le está exigiendo al padre. Él no se mide con el padre, se mide con su hermano. Y es un problema que nosotros podemos tener. Que nos estemos midiendo con el hermano y no con el padre. Perdón, tú y yo necesitamos medirnos con el padre. No podemos medirnos con un hombre o con mi hermano. Es con el padre, en el caso de nosotros, nuestro Padre Celestial. ¿Por qué celebran tanto? ¿A quién falló? Aquí el argumento se está llevando a cabo en una manera de superioridad. Yo soy superior a mi hermano menor. Y mira lo que tú me estás dando. Mira lo que me estás haciendo. El hermano no quería celebrar. No quería celebrar lo que gratuitamente el padre le estaba dando a todos ellos. Que el padre quizás pensaba que era por obligación que tenía que darle lo que él le estaba dando, pero el padre no tenía que hacer eso. Pero lo hacía por amor, porque ese era el carácter del Padre, al igual que nuestro Padre Celestial. Es por su amor que nos da todo lo que hemos recibido. Alguien puede estar dentro de la iglesia y no haber experimentado plenamente la compasión y misericordia de Dios, porque no ha tenido una relación con Dios. Nos hemos preocupado de comportarnos bien, nos hemos preocupado de hacer tantas cosas, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es la relación con Dios. A raíz de esa relación es que vendrá el comportamiento. A raíz de esa relación es que veremos frutos. Pero sin esa relación los frutos serán frutos que hasta podríamos decir que son plásticos falsos. A veces usted ve una uva bien verde, bien bella, preciosa, hermosa. Pero si le mete el diente, sabe que cuando la muerda le va a rebotar los dientes porque no es verdad. Usted quizás está esperando que le dé el mismo jugo que le da la uva verdadera, pero cuando la mordió, no pasó nada. Y así pasa a veces con nosotros. Porque la parábola, hermano querido, no solo se trata del hijo perdido, sino del que cree que nunca se perdió. La parábola habla de cuánto. De dos. El que se perdió y el que piensa que nunca se perdió. El peligro del hermano mayor no es el pecado visible, sino un corazón endurecido por la rutina espiritual que nos puede pasar a todos. Una visión limitada de lo que Dios ha hecho y puede hacer en nosotros. Una fidelidad sin amor. Porque Dios te da amor y mucho amor. ¿Y qué espera de nosotros? Que ese amor sea recíproco. Jamás podremos dar el amor a Dios que Él nos da, pero podemos darle nuestro corazón. Y eso demuestra suficiente amor. Y lo más fuerte de esta parábola que yo pude encontrar es que el pródigo estaba lejos, pero él regresó. ¿Y qué el hermano mayor? El hermano mayor estaba cerca, pero nunca entró a la fiesta. Se pensaba que la fiesta debía ser para él y no para el que se había perdido. Y usted sabe que la palabra de Dios dice que el cielo hace fiesta cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo en el cielo. Y el padre estaba celebrando eso. El pecador había regresado. Y el hijo tenía la oportunidad de celebrar junto al padre, el hijo mayor. Pero no lo hizo. Mi papá le diría a ese hijo mayor, qué cabeciduro fue. Porque teniendo todo frente a él, no supo aprovechar la oportunidad que el padre le estaba dando. Si no celebramos cuando un pecador se arrepiente y llega a la casa de Dios o regresa a él,
entonces, hermanos queridos, nos parecemos más y más al hermano mayor, que no tenemos una relación con el Padre. Simplemente estamos dando frutos externos que no demuestran el amor de un Padre compasivo. Porque el Salmo 103:13 dice, como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Y usted, si es padre o ha vivido esa experiencia, sabe lo compasivo que uno tiene que ser. Que no importa lo que su hijo le pida, ¿qué usted hace? Se lo da en la manera que pueda dárselo, ¿verdad? Sin tener que engreírlo, pero trata de hacer lo máximo. Antes de que viniera tú hoy, o amigo que me está viendo a través de las redes, Dios estaba ya trabajando en tu corazón porque Él quiere que tú celebres con Él. Por eso estás aquí. Por eso es que has escuchado la palabra de Dios y has podido ver que Dios quiere recibirte y aquel que permanece en la iglesia quiere celebrar contigo también. Porque esto es una cuestión de gozo y de fidelidad y de felicidad porque Dios recibe a todo aquel que llega a Él. En su palabra fue claro Jesús en decir que Él no echa fuera a ninguno. ¿Lo recibe a cuántos? A todos. Dios puede hacer lo imposible contigo. Eso decía Isaías 43:19. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios no necesita condiciones perfectas para trabajar en tu corazón. No pienses en eso. El hijo pródigo no tenía un corazón perfecto. Tampoco el hijo mayor. Él trabaja precisamente en vidas rotas, en corazones cansados y a veces pareciera que es especialista en las historias complicadas. En las historias complicadas. Miren a Cristo Jesús en la cruz. Parecía que todo había terminado allí, ¿cierto? Lo crucificaron, confirmaron si estaba muerto o no, con una lanza que traspasó su costado. Estaba rechazado, herido, crucificado. Parecía que ya se había acabado toda oportunidad, pero el ser humano se olvidó de lo que por tanto tiempo estaban haciendo cuando sacrificaban el cordero, que representaba a Cristo Jesús. Y que la promesa decía, y Él se lo había dicho a sus discípulos en varias ocasiones, que al tercer día Él se iba a levantar. Se olvidaron de las palabras de Juan, cuando Él dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Tal vez alguien aquí está pensando, o a través de las redes nos están viendo, diciendo, mi vida está en ruinas, no hay salida, es demasiado tarde para mí. Yo quiero decirte que no es así. Para Dios nunca es tarde. Porque Dios ha sido claro esta noche en decirte, donde tú ves un desierto, yo haré un camino. Donde ves que está la tierra estéril, yo voy a tener un río para ti. ¿Cuántos han usado el GPS? Yo lo he usado. Y he tenido mis situaciones con el GPS. Ustedes también han tenido las situaciones con el GPS, especialmente aquí en el campo. Y cuando se va la señal, terrible. Recuerdo una vez que cuando mi papá falleció, yo tuve que ir al aeropuerto a buscar a mi familia, que venían de Puerto Rico, mi hija de Florida. Y puse el GPS. Y el GPS empezó a tirarme por unos caminos que esto no puede ser, me daba miedo. Estaba en Nueva York, en el campo. Y los caminos eran a veces más estrechos que los que estaban aquí, en el pueblo de Las Marías y aquí en el campo de San Sebastián y en casa. Y yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y llamé a mi hija. Mi hija es muy diestra en lo que tiene que hacer con lo electrónico y mi hija me dice, papi, envíame el pin donde tú estás y yo te voy a dirigir. Y yo dije, qué cosa más grande, yo nunca había experimentado eso. Pero ella me decía, ¡ay, párate ahí, párate ahí! Me decía, y yo, ¿por qué? Me dice, porque vas a doblar ahora a la derecha. Y yo, pero ya me pasé, pues mira. Y me decía que mirara. Finalmente, bajo esas circunstancias me desesperé un poquito porque pensé que iba a llegar tarde a recoger a mi familia y que también me iba a perder más. Así que me puse a verificar y oré y dije, Señor, pero ayúdame aquí, necesito llegar, me siento un poco desesperado, le confesé.
Cuando me da con mirar la aplicación del mapa, lo tenía apagado sin data. Nunca me iba a decir para dónde iba. Él cargó lo que pudo en casa de mi hermana para que cuando yo saliera llegó hasta un punto, pero hasta ahí pudo llegar, en calcular el mapa. Así que le di gracias a Dios, los prendí, recalculó y me dio a la dirección correcta. Pude llegar al aeropuerto, llegué casi una hora más tarde, debo confesarle. Pero ¿sabes qué? El GPS no te abandona cuando tú coges el camino equivocado. ¿Qué hace el GPS? Recalcula. Te dice recalculando, ¿verdad? Dependiendo dónde estás o qué hace, el GPS vuelve y te dice, voy a recalcular. Yo quiero decirte que Dios hace lo mismo con nosotros. Cuando te equivocas, Dios dice recalculando. Porque Él quiere llevarte a tu destino. ¿Cuál es tu destino, Dios mío? El reino de los cielos. Y aunque tú te desvíes, ¿Él qué hace otra vez? Recalcula. Y busca la manera de que tú puedas llegar a ese destino, pase lo que pase. A veces tenemos que ir por los caminitos tan angostos como yo tuve que ir. Y a veces estamos pensando, estoy perdido, ¿qué hago? Pero Dios está recalculando. Y está dirigiéndote. Te alejaste, Dios vuelve a recalcular. Caíste, tranquilo, Dios va a volver a recalcular. Pero el destino que Él tiene para ti, ese no ha cambiado, ni va a cambiar. Porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Pero amigo, hermano querido, concluyendo, lo nuevo no ocurre repentinamente. Como vimos en la semilla al principio. Hay un proceso. Y ese proceso puede tardarse. Pero para comenzar requiere una decisión. Si hoy tú reconoces que necesitas un nuevo comienzo, necesitas perdón, necesitas a Dios en tu vida, hoy es el momento para decirle al Señor, Señor, recalcula mi destino. Ayúdame a llegar allá. Y yo estoy seguro que el Señor, con mucho gozo en su corazón, va a escuchar a través de su palabra y quizás susurrando a tu oído, estoy recalculando. Pero quiero decirte que estaré contigo todos los días hasta el fin. Lo único que necesitamos decir es, Señor, quiero lo nuevo que tú tienes para mí. ¿Hay alguien esta noche que quisiera decirle eso al Señor? Quisiera decirle, Señor, levantando mi mano, quiero decirte que yo quiero lo nuevo para mí. No solamente quiero lo nuevo, sino también quisiera que tú puedas darme una nueva dirección porque me siento perdido. Dios está dispuesto a hacer eso. Y si necesitas mantenerte en el camino porque hasta ahora el GPS lo ha tenido que recalcular, que Dios te ayude a tener una relación y no sea una relación externa, sino que sea íntima con el Dios del cielo. ¿Quieres ponerte en pie para orar por ti? Vamos a orar. Querido Padre, gracias, porque ya comenzó lo nuevo. Tú quieres hacer todo nuevo, pero esta noche tú nos estás diciendo, ya comenzó, yo estoy trabajando en tu corazón. Quizás no te has dado cuenta, pero desde hace tiempo ya he estado tocando a la puerta de tu corazón. Gracias, Señor, por así hacerlo. Y hoy nos ponemos en pie, porque si nos hemos mantenido en el camino, ayúdanos a seguir en el camino, siguiendo tu dirección. Pero si nos hemos apartado, o ha pasado algo, o el sentimiento de culpa no nos deja seguir hacia adelante, Señor, por favor, con el poder de tu Espíritu, recalcula nuestras vidas. Y ayúdanos a llegar al destino que tanto te costó, para que algún día donde tú estés, nosotros también podamos estar. Gracias. Bendice a cada amigo, cada hermano aquí presente y a aquello que nos venga a través de las redes. Permite que hoy sea el día, y así lo queremos y lo pedimos en esta hora, donde podamos comenzar de nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos queridos. Mañana, el miércoles, debo decir, el tema llevará como título, Te daré un nuevo corazón. Escuchamos el himno tema mientras vamos saliendo. Que Dios les bendiga a todos. Buenas noches.